Hola, llegamos ahora a nuestra aplicación práctica de los conceptos que hemos mencionado en estos últimos tres temas. Hemos hablado de la forma en que deben extraerse las muestras para que éstas sean representativas. Hemos dicho que las muestras deben ser aleatorias. Hemos mencionado el concepto de probabilidad y de modelos de probabilidad. Nos detuvimos especialmente en el modelo normal y nos detuvimos en ese modelo porque, como vimos en el video anterior, la distribución de las medias muestrales sigue ese modelo normal. Es adecuadamente modelada a través de la distribución normal. Ahora vamos a utilizar estos conceptos para un procedimiento de inferencia que se denomina prueba de hipótesis, una aplicación práctica de estos conceptos. La idea de la inferencia consiste en que el estimador muestral sirve para aproximar, para tener una estimación del valor paramétrico, del valor poblacional, ¿sí? La prueba de hipótesis tiene una forma de razonar que consiste en una afirmación que se denomina hipótesis nula. La idea de esa afirmación, o la razón por la cual se denomina así, nula, es porque es una afirmación de carácter conservador que habitualmente se presenta en el sentido opuesto al que el investigador o la investigadora desean probar. Se expresa con el formato como están en estos ejemplos. Niega que existan diferencias. Por ejemplo, si estamos observando una tendencia a lo largo del tiempo y nos preguntamos si algo ha cambiado, la hipótesis nula afirmará que no ha habido cambios, ¿sí? Por ejemplo, la proporción de votos para un candidato no ha cambiado desde la última medición. Si queremos probar, si queremos poner a prueba un eventual cambio en esa proporción de votos, la hipótesis nula dirá que no ha habido cambios. O si estamos comparando grupos, la afirmación correspondiente a la hipótesis nula dirá que no hay diferencia entre los grupos, cuando la expectativa está en que, si se trata, por ejemplo, de un grupo experimental y un grupo control, la expectativa está en que haya diferencias luego de alguna intervención. O bien, si estamos pensando en términos de la correlación entre variables, la hipótesis nula dirá que no hay correlación entre las variables. En todos los casos, y de allí su nombre, de hipótesis nula, se expresa de manera negativa, digamos, y en contra de las expectativas de la investigación. Entonces, hallar un resultado, encontrar que algo cambió, encontrar que dos variables están correlacionadas o que realmente hay alguna diferencia entre los grupos luego de una intervención, implica que se rechace la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula significa que hay evidencia suficiente, que a partir de la muestra tenemos suficiente evidencia como para oponernos a esa afirmación. Sin embargo, no puede descartarse de manera taxativa una hipótesis, porque el resultado muestral, como acabamos de ver, es un resultado aleatorio, proviene del muestreo, de modo que la relación que hay es de tipo probabilístico. Esto es, podría suceder que en una población la media tuviese un valor y que encontráramos, la media poblacional tuviese un valor y que encontráramos un valor muestral que fuese distinto y que fuese muy distinto. Y eso, en función de la forma que tiene la distribución, como hemos visto, distribución normal, no es algo imposible que suceda. Entonces, nuestra decisión de rechazar la hipótesis nula va a ser una decisión de carácter probabilístico. Diremos que hay suficiente evidencia como para rechazarla. Por concluir, en lo que consiste la prueba es en evaluar qué tanta evidencia hay en contra de la afirmación. Y la pregunta es, ¿qué tan probable sería lo que hemos hallado en esta muestra si la hipótesis nula fuera verdadera?
Vayamos a un ejemplo simple, sin números. Si hemos desarrollado un experimento en el que intervinimos sobre un grupo y sobre otro grupo no, y al cabo de la intervención esperamos encontrar diferencias entre los grupos, veremos que los grupos tienen, cada uno de ellos, una media de cualquier variable de salida que estemos evaluando. Cuando miremos esas medias vamos a ver que no son exactamente iguales, sin duda, alguna diferencia habrá. Entonces, lo que queremos es saber si la diferencia que encontramos entre los grupos es significativa. Es decir, si representa una verdadera diferencia a nivel poblacional o si solamente difieren por cuestiones de azar. La hipótesis nula en un caso como ese va a afirmar que no hay diferencia entre los grupos. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cuán probable habría sido encontrar una diferencia como la que encontramos si a nivel poblacional no hubiese ninguna diferencia? Cuando la respuesta a esa pregunta sea muy poco probable, decidiremos rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, si el valor que encontramos en la diferencia de medias muestrales es compatible en el sentido de altamente probable con una diferencia poblacional nula, una diferencia poblacional igual a 0, entonces concluiremos que la evidencia no es suficiente para rechazar la hipótesis nula. Concluiremos que los grupos no difieren. Vamos a llevarlo a esto a través de un ejemplo. Supongamos que el ejemplo es acerca del ritmo de avance de estudiantes en las carreras de grado. Para los estudiantes de la universidad en su conjunto, el ritmo promedio es de 4 materias aprobadas al año, ¿sí? Para el conjunto completo. Esto es una media de toda la universidad. Es una media poblacional, un valor paramétrico, ¿sí? La media de 4 materias por año. Ahora bien, preguntamos si el subconjunto de quienes trabajan, de estudiantes que trabajan, tiene el mismo ritmo de avance en las carreras que el conjunto completo. La pregunta es si la población de estudiantes que trabajan tiene la misma media de 4 materias al año o si tiene una media menor. Entonces, la hipótesis nula afirmará que la media poblacional de quienes trabajan es la misma que la de quienes no trabajan. Afirmará la hipótesis nula que no hay diferencia en las medias. En las medias de quienes trabajan respecto de quienes no lo hacen. Un punto importante, la hipótesis nula es una afirmación siempre referida a un valor paramétrico. Por eso es una hipótesis. Es una hipótesis acerca de un parámetro, ¿sí? No podemos comprobarla, porque nuestras observaciones siempre van a ser parciales. Lo que podemos es concluir acerca de ella de manera probabilística. Entonces, esta hipótesis dirá que la media de los trabajadores, la media de estudiantes que trabajan, sigue siendo igual a 4. La notación habitual es una H con un subíndice 0. La hipótesis nula afirma que la media de quienes trabajan es 4, igual que la del resto. Bien, entonces lo que acabamos de decir es que la hipótesis nula habla de los parámetros y que no hay una prueba estrictamente de esa afirmación, sino buscar evidencia en contra de ella, para rechazarla o no. Ahora, si contáramos con la población completa de los que trabajan, ahí no hay problema, porque calculamos la otra mu y simplemente las comparamos. El problema es que disponemos de una muestra de personas que trabajan, de estudiantes que trabajan. Entonces, lo que tenemos es una X media. Y el valor de X media no puede compararse con el valor de mu poblacional. Aunque las dos son medias, mu poblacional es una constante, es la media de toda la población. Mientras que X media es un resultado que se ha obtenido a partir de una muestra aleatoria. Supongamos que el resultado, vamos a poner dos posibilidades, que en la muestra hubiésemos encontrado que la media daba 3,8, ¿sí? Contra el 4 poblacional. Primero pensémoslo de manera así un poco intuitiva. Si encontramos una media de 3,8 en la muestra,
quizá diríamos, bueno, 3,8 es cercano a 4, quizá no sea suficiente diferencia. En cambio, si hubiéramos encontrado una media de 2,5, quizá diríamos, bueno, se aleja bastante. 2,5 materias aprobadas por año es mucho menos que 4, y quizá en ese caso estaríamos inclinados a creer que el grupo de estudiantes que trabajan tiene un ritmo más lento que quienes no lo hacen, o del conjunto completo, perdón. Sin embargo, esto es nada más que intuitivo. Lo que necesitamos es evaluar la probabilidad de estos valores. Entonces, la media poblacional de la media de toda la población es, según la hipótesis nula, la media de la población de estudiantes que trabajan es 4. ¿Sí? Ahora, siendo la media de la población, si fuera cierta la hipótesis nula, y la media de la población de trabajadoras fuese 4, entonces las medias muestrales estarían, como vimos en el video anterior, distribuidas de manera normal alrededor del 4. Y X media podría tomar diferentes valores, ¿sí? Según cuál fuera la muestra que resultó. Esta es la expresión sintética de lo que alcanzamos en la teoría del muestreo. Acá dice los mismos 3 resultados que alcanzamos cuando revisamos la teoría del muestreo. Que aquí dice que X media tiene una distribución normal, con una media que es mu, o sea, la media de la población, y una desviación estándar que es sigma sobre raíz de n, lo que dijimos sobre la distribución de las medias muestrales. Eso quiere decir que las medias muestrales, eso es lo que está en el eje horizontal, están distribuidas normalmente alrededor de mu, alrededor de la media poblacional. A 1,96 desviaciones estándar de la media, es decir, si de la media sumo 1,96 desviaciones estándar y resto 1,96 desviaciones estándar, contengo allí dentro al 95% de todas las medias muestrales. Cuidado con 1,96 por la desviación estándar. Pero la desviación estándar ¿de quién? De la variable de la que estoy hablando acá, de X media. Y la desviación estándar de X media vale sigma sobre raíz de n. Esa es la desviación estándar que hay que multiplicar por 1,96 para sumarla y restarla a mu y construir ese rango, ese conjunto de valores que va a concentrar al 95% de todas las medias muestrales. Entonces, siendo 4 la media hipotética, la media de la población de estudiantes que trabajan, si la media de la población de estudiantes que trabajan fuera 4, es decir, si la hipótesis nula fuera verdadera, hay todo un rango de valores dentro de los cuales puede estar X media. Lo que nos vamos a un rango de valores, digamos, X media puede estar en todo el eje horizontal, pero hay un rango de valores, que es el que está acá delimitado, dentro del cual puede estar con altas chances. Mientras que la probabilidad de que se encuentre por esta zona o por aquella zona es sustancialmente menor. Supongamos que tenemos los siguientes resultados, que la desviación estándar muestral dio 1, la muestra era de 150 casos, y en lugar de usar la desviación estándar poblacional, que es sigma, que es la que pedimos acá, la teoría de muestreo dice que la desviación estándar de las medias muestrales es sigma sobre raíz de n. Sin embargo, como no conocemos sigma, vamos a aproximarla a través de la desviación estándar muestral. Utilizamos S para aproximar sigma. Entonces, en lugar de 1,96 por sigma sobre raíz de n, pondremos algo que es parecido, 1,96 por S sobre raíz de n. Bien, eso da 0,16. Es decir, 1,96 por sigma sobre raíz de n, o por S sobre raíz de n en este caso, da 0,16. De manera que a 4, que es la media poblacional hipotética, le resto 0,16 y a 4 le sumo 0,16. Entonces 4 menos 0,16 es 3,84. 4 más 0,16 es 4,16. Entonces me queda definido un intervalo que va de 3,84 a 4,16, alrededor del 4, que concentra al 95% de todas las medias muestrales. ¿Va de nuevo?
Si la hipótesis nula fuera verdadera y en consecuencia la media del ritmo de avance de los estudiantes que trabajan fuese 4, entonces el 95% de todas las medias que podrían sacarse tomando muestras de tamaño 150 caería entre 3,84 y 4,16. De modo que los valores que están entre 3,84 y 4,16, como valores de X media, son valores que tienen alta probabilidad de suceder. ¿Sí? Estos valores son más compatibles con la hipótesis nula que los valores de cola. La parte que está pintada de verde tiene probabilidad 0,95. Entonces cualquier X media que caiga por acá es una X media que tiene chances relativamente altas, 95%, de caer ahí bajo la hipótesis nula. Por el contrario, las X medias que caigan por allá o por allá son X medias poco probables bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Lo que nos va a llevar, acá lo tenemos dicho nuevamente, la zona verde es la de alta probabilidad de encontrarla, la X media, si H0 es verdadera, y la zona blanca es la de baja probabilidad. ¿Sí? Si la media muestral, si la media poblacional fuera 4, X media en las zonas blancas tiene probabilidad solamente 0,05. Eso conduce a definir esa zona entre 3,84 y 4,16 como, por ser la zona altamente probable de encontrar a X media bajo la hipótesis nula, si nuestro experimento, nuestro resultado muestral da una X media que está entre 3,84 y 4,16, entonces no es evidencia para rechazarla a la hipótesis nula, porque es un valor que es compatible, es de algún modo altamente probable que aparezca en esa zona. Por el contrario, si X media está en la zona blanca, es decir, o por debajo de 3,84 o por encima de 4,16, entonces hemos encontrado un valor que, de haber sido cierta la hipótesis nula, es muy poco probable. Esa es la regla que utilizamos como regla de decisión y a partir de allí rechazamos la hipótesis nula. Entonces, quedan definidas para decidir a favor o en contra de la hipótesis nula una zona de alta probabilidad, que es la intermedia, donde si se encuentra allí X media no se rechaza, y una zona de baja probabilidad, que es la superior a los 4,16 e inferior a los 3,84, que conduce a que la hipótesis nula se rechace. La razón por la que las zonas blancas son zonas de rechazo es porque son zonas donde sería poco probable encontrar X media si H0 fuera verdadera. Los puntos 3,84 y 4,16 de recién son los que se llaman puntos críticos. Y se calculan en función de lo que habíamos dicho antes, es decir, de la media hipotética. A partir de la media hipotética se suma y se resta una cierta cantidad de desviaciones estándar. Esa cierta cantidad que hemos puesto como ejemplo en el 1,96 es válida para un área central del 95%. Cuando el área central se elige en el 95% y en consecuencia las colas reúnen entre ambas el 5% restante, decimos que el nivel de significación es del 5%, el nivel de significación de la prueba. Esto puede hacerse para diferentes niveles de significación. Los puntos críticos, de manera general, se calculan con el Z que haga falta según el nivel de significación. Cuando el nivel de significación es del 5%, entonces el área central es de 95 y el Z vale 1,96. Pero si el nivel de significación es del 1%, veamos cuál sería la consecuencia de un nivel de significación del 1%. Acá estamos en el 95%, ¿no es cierto? Al 3,84 y al 4,16 los habíamos calculado usando 1,96 como puntaje Z. Ahora bien, si en lugar de una significación del 5%, como hay en esta campana, solicitáramos o decidiéramos utilizar una significación del 1%,
Eso significa que las áreas de cola son más pequeñas, porque la significación expresa el área de cola. Entonces, si el área de cola es del 1%, el área central es del 99%. Con lo cual, este punto va a estar más abajo y este punto va a estar más arriba. La zona verde va a ser más amplia cuando tengamos el 99% central, para dejar el 5% de significación en las zonas de afuera, en las colas de la distribución. Que esa zona de aceptación, que esa zona de no rechazo, sea más amplia, lo que está, la consecuencia que tiene es que la prueba se vuelve más exigente, en el sentido que es necesario encontrar valores sustancialmente más pequeños o sustancialmente más grandes de X media para alcanzar el rechazo de la hipótesis nula. Son necesarias diferencias más marcadas para que la hipótesis nula efectivamente se rechace. ¿Sí? Por ejemplo, si encontráramos, como en el ejemplo de recién, un valor de X media de 3,8, 3,80, ¿sí? 3,80 está acá, está debajo del 3,84. Entonces, a este nivel de significación, a este nivel del 5%, la hipótesis nula se rechaza. Y la conclusión es que el ritmo de avance de los estudiantes que trabajan es menor, es diferente al de quienes, al del conjunto completo. Pero si el nivel de significación hubiese sido del 5%, entonces esta área verde se habría estirado. Si el nivel de significación hubiese sido del 1%, esta área verde se habría estirado hasta allá. Nuestro 3,80 habría caído en la zona de no rechazo, habría caído en la zona verde. Es decir, que un valor como 3,80 se habría rechazado a un nivel de significación del 5% y no se habría rechazado a un nivel de significación del 1%. 1% es un nivel de significación más exigente. Por eso, cada vez que se reporta un resultado con este procedimiento, debe indicarse a qué nivel de significación se rechazó. Decir que se rechaza al 5%, pero no al 1%, significa que hay cierta evidencia, pero no tan intensa esa evidencia como si se hubiese rechazado al 1%. En ese sentido decimos que esta forma de razonar lo que evalúa es la fuerza de la evidencia en contra de la hipótesis nula. La construcción entonces de los puntos críticos parte de la media hipotética y de ella suma y resta un cierto número z, que va a depender del nivel de significación, de las desviaciones estándar de las medias muestrales. Entonces, los momentos de la realización de la prueba consisten en fijar el valor del parámetro bajo la hipótesis nula, que en este caso era el mu igual a 4, calcular los puntos críticos a partir de ese valor de la media hipotética, y en consecuencia, al ubicar los puntos críticos ya quedan delimitadas las zonas de rechazo y de no rechazo. Luego, observamos nuestro valor muestral, la X media muestral, y vemos en qué lugar de esa zonificación se ubica. Si se ubica en la zona de alta probabilidad, no se rechaza, y si se ubica en las colas de la distribución, la hipótesis nula se rechaza. Se considera que hay evidencia suficiente para rechazarla. Bien, este ejemplo ha sido para la media poblacional y ha sido para un tipo de prueba que se conoce como prueba, veamos el gráfico primero, como prueba bilateral. El hecho de que sea una prueba bilateral, lo de bilateral significa que tiene dos lados, simplemente, viene en razón del nombre de bilateral, le viene porque la zona de rechazo es tanto la zona de valores pequeños como de valores elevados. La hipótesis nula se va a rechazar tanto si se encuentra un X media muy bajo, como si se encuentra un X media muy alto. Sin embargo, de acuerdo a cómo esté planteada la investigación, la prueba de hipótesis también puede plantearse de manera unilateral. Esto es, si en el caso de recién nuestras expectativas hubiesen estado puestas en que el conjunto de estudiantes que sí trabaja tiene un ritmo de avance menor
que el conjunto completo, en un ritmo de avance, una cantidad de materias aprobadas anualmente menor que el conjunto completo, entonces habríamos ubicado como zona de rechazo solamente la cola de la izquierda. Entonces, una prueba unilateral, hecha a un nivel de significación del 5%, en lugar de repartirlo al 5% en las dos colas, lo concentra en una sola, que en este ejemplo habría sido la inferior. ¿Sí? La prueba unilateral significa que el área de rechazo está de un solo lado, o del lado de los menores o del lado de los mayores, y eso en función de cómo esté pensada la investigación y cómo estén las expectativas del investigador. Una forma diferente para tomar la decisión de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula consiste en el cálculo del valor P, un valor de probabilidad. El valor P lo que mide es la probabilidad de encontrar un valor como el que se encontró en la muestra si la hipótesis nula fuera verdadera. Es decir, establece qué tan probable sería hallar algo como lo que encontramos bajo la hipótesis nula. Como lo que encontramos o más extremo que ello, porque recordemos que sobre variables continuas las probabilidades exactas no se pueden calcular, pero sí, o sí se pueden calcular pero dan cero. Pero más extremo significa que sea o más grande o más chico, es decir, que se vaya más hacia, más lejos del valor hipotético, bajo la hipótesis nula. La lectura de ese valor P es que cuando es pequeño, quiere decir que lo que hemos encontrado en la muestra habría sido un resultado poco probable si la hipótesis nula fuera verdadera, y eso es lo que conduce al rechazo de la hipótesis nula. Un valor P pequeño conduce a que la hipótesis nula se rechace, porque es indicativo de haber encontrado un resultado muy poco probable bajo la hipótesis nula. Lo de muy poco pequeño o no tan pequeño se pone habitualmente en correspondencia con los niveles de significación. Para el nivel de significación de 5%, que es el más común de ellos, uno puede comparar el valor P con ese 5% y tenerlo como regla de decisión que si es menor al 5%, el valor P, entonces se rechaza, y si es más grande no se rechaza. Sin embargo, esto es una regla que puede ser práctica, pero que importa mucho reportarlo al valor P, indicar cuánto vale, porque eso es una medida de qué tan improbable es el resultado muestral bajo la hipótesis nula, y en consecuencia es una medida de la fuerza de la evidencia. Así es como fue planteado originalmente por Ronald Fisher, que es el creador de este procedimiento de inferencia en los años 20 del siglo pasado, como una forma de evaluar cuánta evidencia aportaban los datos observados para rechazar una afirmación de nivel general, de nivel hipotético. Veamos un ejemplo con el que traíamos, con el número de materias que aprueban anualmente estudiantes que trabajan o no trabajan. La hipótesis nula había sido que la media de los estudiantes que trabajan es la misma que la del grupo general, o sea que sigue siendo 4, y a la desviación estándar poblacional la estimamos a través de la desviación estándar muestral. ¿Sí? En la muestra de 150 observaciones, si encontramos una media muestral de 3,8, la probabilidad de ese 3,8 o de un valor más extremo que él. ¿Qué quiere decir eso? De 3,8 vamos a tomar la probabilidad por debajo de 3,8. ¿Por qué menor o igual que 3,8? Porque 3,8 está debajo de 4. Esto es, nuestra media hipotética es el 4 central y encontramos un 3,8. Entonces, pensando en la campana, la definición de P dice la probabilidad de encontrar un valor como él o más extremo. En este caso, que 3,8 está por debajo de 4, extremo quiere decir por debajo de 3,8. ¿Sí? Si hubiese sido un valor superior a 4, 4,2, extremo habría querido decir 4,2 mayor o igual que 4,2. ¿Verdad? Bien, para llegar a este valor hemos calculado una probabilidad normal utilizando la media y la desviación estándar que teníamos como datos de este problema. Veamos, estaban la media y la desviación estándar estaban acá, ¿verdad? Entonces, la media
es 3,8, entonces tenemos que calcular la probabilidad del 3,8 con media 4 y desviación estándar sigma sobre raíz de n, es decir, 1 sobre raíz de 150, ¿verdad? Entonces calculemos esto. Primero hagamos 1 sobre raíz de 150. Ese es el resultado, 0,066, vamos a copiarlo de acá. Y entonces calculamos la probabilidad normal del valor 3,8, el valor que hemos encontrado. Uso la norm para calcular directamente la probabilidad acumulada. 3,8 con media 4. Es una estándar, la que tengo en el portapapeles, que es 0,081, ¿verdad? Esa es la probabilidad. La probabilidad de encontrar un valor de 3,8 para abajo con media 4 y desviación estándar 0,081, que proviene de haber hecho 1, que era la desviación estándar muestral, dividido la raíz de n, la raíz de 150. Con lo que entonces ahora la representación gráfica de eso la representación gráfica de este resultado es la que acá tenemos. Acá está la media hipotética, 4, valor observado 3,8 y su correspondiente área. ¿Sí? Entonces, un poco podemos pensarlo como en contra de la intuición, porque quizá cuando empezamos a presentarlo dijimos 3,8 es poco de diferente respecto de 4. Uno tendería a creer que 3,8 es uno de los resultados relativamente esperables. Bueno, esto nos muestra que no, que con una muestra de 150 casos, el valor 3,8 es un valor extremo. Es un valor que tiene una probabilidad tan pequeña como 7.000 de resultar. Entonces, al ser un valor muy poco probable bajo la hipótesis nula, indica que si H0 fuera verdadera, sería un valor improbable para de haber hallado. O sea, si H0 fuera verdadera, habríamos encontrado algo muy poco probable. Entonces, eso se considera evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esta es la forma que tiene la prueba de hipótesis.